Buenos días, me presento. Soy Ulises González, médico emergenciólogo, jefe técnico del Servicio de Urgencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, docente del programa de formación y residente de la UCI de politrauma y grandes quemados de la Mutual. Me pidieron que hablara de temas contingentes de la urgencia. Me mandaron un listado tremendo, que eran como los 3 años de beca. Traté de buscar un par de temas que fueran interesantes, que nadie se durmiera el sábado en la mañana y que les sirvan. ¿Ya? Temas que habitualmente no se tocan. Entonces vamos a hablar de manejo del intoxicado, vamos a hablar de manejo del gran quemado y de manejo del politraumatizado, ya en diferentes momentos de la mañana. Vamos a partir con un gran quemado. Como primero, no tengo ningún conflicto de interés con ningún quemado. Ya. Esta es una imagen. Él es un monje budista que en los años 60 se quemó en una protesta. De ahí se quema lo bonzo. Este es el primero que en signo de protesta hizo esta barbaridad, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? El paciente quemado es un paciente que habitualmente yo lo recibo de varios lugares. La Posta Central y la Mutual son los centros de derivación nacional de los quemados. Y habitualmente vienen o extremadamente reanimados o escasamente reanimados. ¿Ya? Y el quemado inicial es un paciente de muy fácil manejo, pero como no nos enseñan en la universidad, probablemente el desconocimiento y el olor del paciente nos provoca un poco de susto. La epidemiología, ¿ya? Según la OMS, en el 2002 hubieron 320.000 muertes por quemadura en el mundo. ¿Ya? Y según la Sociedad Americana de Quemados, el gasto es cercano a $1 millón por año por este ítem. ¿Ya? En Chile, obviamente, no tenemos, lamentablemente en realidad, no tenemos mucha información respecto a la cantidad de pacientes en general que mueren quemados, ¿ya? Pero sabemos que al menos se calculan 6.000 hospitalizaciones entre adultos y niños, ¿ya? Ojo, esto es adulto, ¿ya? El 2007 el MinSal reporta 6.435 hospitalizaciones con 569 muertes, ¿ya? Y la tasa de mortalidad en Chile se calcula en el 2004 que es 4.5 por cada 100.000 habitantes año. Esos son números globales en cuales engloban tanto adultos como niños los datos ministeriales. ¿Ya? Acá tenemos una distribución por edad de los pacientes, ¿ya? Donde generalmente este grupo de pacientes son de causa accidental y este grupo ya está involucrado también un porcentaje no menor las causas laborales. ¿Ya? Y luego para acá vuelven siendo de causa accidental. ¿Por qué se quema la gente en Chile? Por fuego. La gran mayoría de los adultos se queman en incendios o pacientes con problemas, gran problemas de alcohol, no como la gente normal, y se duermen y se caen arriba del brasero y se prenden. Es bien triste la situación. Tenemos un porcentaje también de un 18% que es la quemadura por escaldadura, que es la quemadura por agua caliente, que es lo más habitual en los niños. ¿Ya? Un 8% quemadura eléctrica, que es una quemadura bastante macabra porque genera un gran daño de estructuras musculares y óseas, pero está dada principalmente en los pacientes que trabajan. ¿Ya? Acá podemos ver un cuadro con la letalidad en relación a la gente que provocó la quemadura, ya, donde podemos ver que el fuego, por una cosa de número de pacientes, sigue siendo lo más letal, ya, y lo que más quema. Y el lugar donde más se queman los pacientes es en la casa. Así que ahí tienen una excusa para cuando no quieran llegar a la casa, pueden decir que es peligroso. Ya. Número de ingresos en relación al grado de quemadura. En Chile existe la clasificación de Garcés. Garcés es un pediatra chileno que por los años 50
generó una escala de clasificación de los quemados. Si alguien tiene el paper original, se lo compro, que no lo encontré en ningún lado. ¿Ya? Entonces, cuando ven acá el grupo de gravedad según Garcés en relación a la cantidad de superficie corporal quemada, a la edad y a las patologías comórbidas que puedan tener los pacientes. Porque cuando uno lee las guías del MinSal, dice que el gran quemado es con un índice de Garcés mayor a 70. Entonces uno pregunta, ¿quién es Garcés? No me acuerdo de haberlo conocido. Pero tiene que saberlo, porque es ley de la República saberse al menos en las guías del MinSal. ¿Ya? Número de ingresos leves, 115, el número de ingresos de esa mortalidad, de ese grupo, fallece el 0,8%, y conforme va aumentando el índice de Garcés, va aumentando, como pueden ir viendo, la mortalidad y la estadía hospitalaria. ¿Ya? A partir del 2000, más o menos, hay un cambio en el enfrentamiento del paciente, ¿ya? Porque antes, que yo creo que así como Garcés hizo su índice para estratificar, igual que el señor que hizo la bomba atómica, la fusión atómica no quería hacer la bomba, a Garcés, todos los pacientes que tenían un Garcés muy alto y eran catalogados como sobrevida excepcional antes del 2000, morfina, amorterapia y evolución natural. ¿Ya? Desde el 2000 se inicia una nueva postura en relación al gran quemado y, como pueden ver, la mortalidad, la tendencia de letalidad desde el 2000 en adelante ha ido en franco descenso. Ya podemos ver los pacientes con sobrevida excepcional que tienen un Garcés sobre 130, que son pacientes extremadamente quemados, como desde el 2000 en adelante empiezan a caer. Obviamente estos pacientes se calcula que un 70% se mueren, pero antes se morían todos. Un 30% ya es un logro importante. Y los pacientes graves, que son con un índice de Garcés más bajo, que antes se morían cercano al 20%, hoy, hasta el 2010, ya prácticamente no se muere ni uno. Estamos hablando de pacientes exclusivamente quemados, ¿ya? Que no tienen otra comorbilidad, que no están tequeados, que no se cayeron de altura, que no hicieron paro, sino solo quemados. Ya, porque también existe ese grupo de pacientes. Ya, para entender un poco más qué pasa con el paciente quemado, un par de palabras de fisiopatología para no aburrirlo. La injuria inicial genera una serie de liberación de mediadores inflamatorios que provocan un cuadro muy similar al shock séptico. ¿Ya? El CIRS del quemado, como bien lo decía, aumenta la permeabilidad capilar y genera salida de líquido desde el intravascular hacia el intersticio. Por tanto, se comporta muy similar al shock séptico, con la gran diferencia de que nosotros, con el paciente quemado y con el paciente politraumatizado, conocemos el minuto cero de la injuria. A diferencia del paciente en shock séptico, en que no conocemos el minuto cero, identificamos una entidad en un paciente determinado, pero no sabemos cuándo partió, porque, por ejemplo, la señora, no sé, el otro día recibí una señora con antecedente lupus, usuario de corticoides y todas esas cosas extrañas, en shock séptico profundo, y la hija nos juraba a nosotros que la paciente el día anterior estaba bien. De los homocultivos no llevaba ni 3 horas en la urgencia entre que la intubamos y esas cosas, y los homocultivos inmediatamente pitearon un gram negativo. Entonces, ¿de cuándo esta señora tenía eso? No lo sabemos. Recibimos un paciente casi muriéndose, que probablemente venía hace mucho rato así. En cambio, en el gran quemado y en el politrauma ocurre lo mismo. Conocemos el minuto cero. Este gallo se quemó a tal hora, tal día, por tanto, podemos entender mejor la progresión de los fenómenos, ¿ya? Para poder, obviamente, intervenir en ellos. ¿Cómo diagnosticamos el quemado? Obviamente mirándolo. Si el tipo no se quema, no es imposible inventar nada. Ya, pero tenemos que saber qué es lo que dice el MinSal. Esto es extraído totalmente del MinSal. Y nos vamos a enfocar en el gran quemado.
¿Quién es un paciente de gran quemado? Es un paciente con un índice de gravedad de Garcet mayor a 70 puntos o con quemaduras AB o B mayor al 20% de superficie corporal quemada. La quemadura A no se considera dentro del recuento. ¿Ya? La quemadura A es la quemadura cuando uno va a la playa y se queda dormido y no se echa bronceador. Esa es la quemadura A, ¿ya? Que es una quemadura totalmente superficial. La quemadura AB es una quemadura ya con flictenas. Y la quemadura B es una quemadura ya con destrucción de las estructuras, que vamos a ver unas imágenes más adelante. Mayor de 65 años con quemaduras del 10% o más. O sea, bajamos el porcentaje de área de superficie corporal quemada para el gran quemado si es mayor, o lo otro, que el paciente tenga injuria inhalatoria. En este capítulo no vamos a hablar de injuria inhalatoria porque es un tema aparte, pero si tienen alguna duda lo discutimos de ahí. Las quemaduras por alta tensión también son se consideran pacientes de gran quemado por la gran destrucción de estructura. Estos pacientes habitualmente pierden la zona que estuvo en contacto con el punto de energía de alta tensión, ¿ya? Generan una gran rhabdomiolisis, falla renal, etcétera, etcétera, y pueden incluso morir. Quemados asociados al politrauma. Yo voy a poner un caso de un paciente que recibimos de Coyhaique, caído de altura, con trauma raquimedular y quemado 50%, pero no me prestaron los datos. Y quemados con patologías asociadas graves, pacientes cardiópatas coronarios, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con patología reumatológica grave, etc. ¿Ya? Y además debemos saber, para poder entender esto, debemos entender la extensión del paciente. ¿Cómo evaluamos la extensión de la quemadura? Ya. Esta es una medida que es supuestamente el 2% de la superficie corporal quemada. De la mano del paciente, no de mi mano. Porque yo tengo la mano grande, o a lo mejor puede que no. Entonces, si yo le pongo la mano en la cara o en el tórax, no sé, no estoy identificando ese cuerpo. Entonces tiene que ser la mano del paciente. La mejor forma de identificarlo es con la regla de los 9. Esto, si ustedes no están familiarizados con eso, probablemente es una joda hacerla. Entonces, en el teléfono pueden tener una foto, ¿ya? Y hay algunas técnicas computacionales que uno, al introducir las zonas que están quemadas y una foto, queda todo perfecto. Pero eso no lo he visto yo en Chile al menos. La profundidad también es importante, ¿ya? Porque necesitamos saber qué tan profunda está la quemadura para poder hacer la estratificación. La quemadura tipo A, como les decía, es una quemadura más bien superficial, tipo quemadura del sol. La quemadura ABA es la quemadura intermedia, puede ser ABA-A o ABB. Y la quemadura B, que ya es una quemadura totalmente que se ve la piel acartonada. ¿Ya? Y acá hay diferentes nombres para la misma cuestión. Y lo otro que es importante son las localizaciones especiales, ¿ya? Que no podemos dejar de dejarlas pasar. Y las localizaciones especiales son son estructuras anatómicas que perdón, son estructuras anatómicas que hay que tenerle mayor atención, principalmente por el aspecto funcional o por el aspecto estético, ¿ya? Entonces, la cara, obvio, el cuello, las manos y pies. Quemaduras, estoy hablando de quemaduras importantes, ¿cierto? No de quemadura que me cayó un poco de agua caliente ahí. Porque estos pacientes eventualmente deberían ser hospitalizados. Pliegues y articulaciones, genitales y periné, y en las mujeres las mamas, y en algunos hombres también. ¿Cómo clasificamos la gravedad? Esta es la clasificación de Garcés, que tiene algunas modificaciones conforme va pasando el tiempo, ¿ya? Pero en los adultos, el clásico es la edad más el porcentaje quemado más el tipo de quemadura, ¿ya? Multiplicado por 1, por 2 o por 3.
en relación al tipo de quemadura que tiene el paciente. Y eso le da un score de gravedad, que es este que está acá, que para que sea, y le da un porcentaje de mortalidad. Entonces, si el paciente tiene un índice de Garcés de 20 a 40, es un paciente leve, que no tiene riesgo vital. Y así vamos aumentando conforme va pasando, va aumentando generalmente o la edad o la superficie corporal quemada. ¿Ya? Después hay algunos que le agregan al Garcés las comorbilidades. Bueno, acá tenemos un par de imágenes. Estas imágenes no son de ningún paciente nacional, son pacientes, imágenes de la web, ya de un paper que tengo por ahí. Ya, es una quemadura tipo B, es una quemadura tipo ABB, ABA más bien, yo creo, no la veo bien, no veo el color. Sí. ABB, ya, es una quemadura tipo B. Y como pueden ver, las quemaduras, la gente no se quema entero de la misma forma. Entonces es súper importante poder desvestir al paciente cuando nosotros lo estamos manejando, tener mucha precaución con la hipotermia, porque no hay piel, no hay retención de calor, no se lo olvide. No sé si alguno ha estado en una sala de neonatología. Yo creo que todos, ¿no? Cuando pasamos por pediatría, ¿sí? Las salas de neo están todas como a 30, 28 grados. Esa es la temperatura que debería tener todo recuperador de un servicio de urgencia. Pero como nosotros pensamos que somos nosotros lo importante y no el que está acostado ahí, no, nos dio calor y vamos abriendo las ventanas y el aire acondicionado. Estos pacientes deben estar con temperatura adecuada para que no se enfríen, porque si no se enfrían rápidamente. Aquí hay una mano con quemaduras de tercer grado, lo mismo allá, tercer grado, segundo grado o quemadura ABB. Ya, el ABA y el ABB es bastante, ¿cómo decirlo?, inespecífica el límite entre uno y otro. ¿Ya? Si se parece más al B, es más ABB. Si se parece más al A, es más ABA, para que no se enreden con la cuestión. ¿Ya? Ya. Tratamiento de urgencia. Primero, vamos a ver qué nos dice el Ministerio respecto al manejo de urgencia. Ya. Hasta los primeros años del 2000, el referente nacional en relación a quemados es el doctor Villegas. ¿Ya? El doctor Villegas es un cirujano plástico de la Posta Central que trabaja hace años ahí y que es un tipo que de verdad sabe mucho quemados en relación a la parte quirúrgica. Y este flujograma está hecho por su equipo, en el cual podemos ver que, así rápidamente, nos habla mucho, esto es lo que sale en las guías del MinSal, es lo que todo médico general o todo médico no especialista en el tema de quemados debería saber como mínimo. Pero si ustedes se fijan, no habla en ningún momento del aporte de volumen. Y no habla en ningún momento de la analgesia, algo pero fundamental. ¿Ya? Porque yo creo que esto duele harto. ¿Ya? Entonces, pero sí habla de la esclerotomía y otras cosas. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este paciente con esto, probablemente sea lo último que pensemos en dejarle un poquito de analgesia, pobres cristianos, y empezar a pasarle volumen, que es lo que están perdiendo. ¿Ya? Pero sí vamos a ver claramente cuáles son las indicaciones de esclerotomía. Ya. Parkland. Parkland es la fórmula de reanimación de los quemados. Esto es el desde. ¿Ya? O sea, esto no podemos no saberlo. Esto fue desarrollado por Baxter, un médico cirujano, entre 1960 y 1970. Este es el mismo tipo que después desarrolló el Gatorade y que con eso se hizo millonario, no con esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la fórmula de Parkland? La fórmula de Parkland es la cantidad de volumen que yo tengo que aportarle al quemado las primeras 24 horas. ¿Ya? Cuando ustedes se van a quedar mucho rato con el paciente,
hay algunos detalles más finos que deben saber, porque Parkland es un cálculo. Por eso es importante calcular la superficie corporal de forma más o menos adecuada, exponer al paciente y no calcularle con la ropa puesta, que no le quiero sacar porque se le pegó el chaleco. No, todo para afuera, no. Y en las primeras 8 horas hay que pasar el 50% y en las segundas 16 horas el 50%. ¿Qué pasa? Que cuando se hacen revisiones de médicos que nos dedicamos a los quemados, muchos no ocupamos el Parkland al detalle, así. No, yo le paso un poquito más, yo le paso un poquito menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros partimos con Parkland, de repente sacamos el cálculo y son 10 litros en 8 horas. Entonces, pero ¿cómo no va a pasar 10 litros en 8 horas? Puta, así es lo que necesita. Entonces, hacemos el cálculo, partimos con esa infusión, sin temor, por favor, sin temor, ¿ya? Y le ponemos una sonda Foley. Y hasta ahí el manejo que debemos saber todos. Agua, Foley, medición de diuresis. ¿Ya? Entonces Parkland nos dice que nosotros tenemos que aportarle una cantidad de volumen determinado en un tiempo determinado. Ahora, ¿cómo hacemos la reanimación? La vamos guiando nosotros, conforme va orinando ese paciente. Nosotros el otro día nos llegó un paciente de Chillán con un hematocrito de 60. Ese tipo, ni Gatorade le dieron. Ya. Esto, Parkland, como saben, es del año 60, o sea, a los puristas que les gusta el dato del año pasado, probablemente que le estemos hablando de algo del año 70, les puede dar un poco de urticaria. Pero bueno, esto es un poco más nuevo. Esto es del 2008. ¿Cómo nos enfrentamos en el 2015 a estos pacientes? Existe un concepto en quemados que se llama fluid creep, que es la salida de fluidos desde el intersticio y que se cree que tanto la analgesia en el quemado como el mismo proceso proinflamatorio pudiera estar generando conflictos. Y esto va a conllevar a problemas al momento de enfrentarnos y enfrentarse al cirujano plástico, porque recuerden que nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es darle soporte a este paciente, pero la solución definitiva al quemado es del cirujano plástico. ¿Ya? Es él el que tiene que tener un buen lecho para poder injertar y para que el injerto, esto suena feo, pero para que el injerto prenda en el quemado. Necesita tener un buen lecho, necesita tener una zona donde poner el injerto y además cuidar esa piel. Entonces, si nosotros tenemos un fenómeno que está generando permeabilidad capilar y dejando que el agua que nosotros aportamos en grandes cantidades pase al intersticio y profundice aún más la quemadura o separe las estructuras de la piel, no le estamos haciendo ni un bien a ese paciente. Por eso es importante, ahí lo vamos a ver, el equilibrio entre el aporte y el no aporte de fluidos. Entonces, ¿por qué se produce? Se produce por eso, se produce por el proceso inflamatorio. Se cree que la morfina pudiera generar, al liberar histamina, algún aumento de la permeabilidad capilar mayor al que está provocando el mismo proceso inflamatorio, y las consecuencias son esas. Principalmente edema de estructuras, ¿ya? Recuerden que la cápsula renal no es distendible, por tanto, el edema del riñón también va a generar disminución de la diuresis. ¿Ya? Entonces, si yo le agarro una manguera de bombero y le empiezo a pasar agua y tirarle agua al quemado, probablemente no sea una buena idea. ¿Ya? ¿Qué fluidos ocupamos? Cuando nosotros aportamos 10, 20 litros de fluido, lo ideal es ocupar una cosa que sea lo menos, que genere las menores alteraciones a nivel de la osmolaridad y que sea lo más parecido al plasma. Los israelitas reaniman con plasma. El plasma es caro. No sé dónde lo sacan. En Estados Unidos reaniman con plasma. Tienen algunos bancos. Nosotros reanimamos con cristaloide más albúmina. ¿Ya? El cristaloide podemos ahora empezar a definir de forma más elegante o más fina, por decirlo alguna, cuál es el cristaloide más adecuado para poder reanimar un paciente. Si yo le paso
2 litros de solución salina fisiológica a un paciente, el problema de la acidosis hiperclorémica y la hipocloremia, y la hipercloremia, perdón, no están ni cerca en el horizonte. Pero si yo le paso 20 litros a un cristiano de solución salina fisiológica al 0,9%, ese gallo, pero les puedo asegurar que les va a hacer una acidosis hiperclorémica y más encima con la cantidad de cloro que tiene lo vamos a tener que dializar. Entonces, pareciera ser que el fluido más adecuado para reanimar un quemado es el Ringer lactato. Y como bien decíamos, el conflicto de la cantidad de volumen es que genera trastorno de perfusión tisular a nivel de la quemadura, y el conflicto de todos los cristaloides, que ya lo sabemos, es que permanecen por poco tiempo en el intersticio. Entonces alguien dijo, bueno, ¿para qué le vamos a pasar tanta agua? Démosle solución salina hipertónica y con esa la hacemos de oro. Se mueren más, harto más, ¿ya? La albúmina tendría algún rol. Se estima que después de las 12 horas de quemado, ya probablemente en algún hospital periférico, en un SAPU, yo también trabajé en APS harto rato, no vamos a encontrar albúmina más que la que trae la clara del huevo. Entonces no podemos pasarle a este paciente albúmina en este setting. Pero si alguna vez se encuentran en un centro hospitalario y tienen que manejar a este paciente, hay que considerar el uso de albúmina, no de otros coloides. ¿Ya? Los otros coloides no se deben ocupar porque el señor que demostró que el Voluben era bueno, hoy está preso por falsificación de datos. Así que el coloide que tenemos a mano de disponibilidad es la albúmina. Si alguna vez lo tienen y están dentro de las primeras 12 horas del quemado y el paciente no está orinando y no está así, no parece sapito, le podemos aportar albúmina, ¿ya? Y los glóbulos rojos no tienen ningún rol en el paciente quemado, ni uno. Paciente quemado con anemia inmediata es paciente politraumatizado y quemado. Los quemados no sangran, a menos que pase por las manos de algún descriteriado que los mandan todos cortados, tratando de hacerle no sé qué cosa. Wolverine. Ya, esos sí sangran, porque vienen más cortados que quemados. ¿Ya? Pues las fasciotomías tienen unas formas específicas de hacerlas. Si ustedes no las saben hacer, mejor no la haga porque no le hace ningún bien al paciente. Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? En el servicio de urgencia, que es probablemente muchos deben trabajar en un SAPU, creo yo. Yo trabajaba en un SAPU y la pasaba muy bien. Manejo todo lo que hemos dicho ahora. Lo primero, el paciente en el 2016 no puede tener dolor, no existe el dolor en el 2016. No hay ninguna patología que un paciente tenga que tener dolor para poder diagnosticarla. Eso es una barbaridad, ¿ya? Entonces, lo primero es el manejo del dolor. Morfina, opioides, fentanil, petidina, no sé, si trabajan en alguna población compleja y tienen opio, denle nomás, lo que sea. Fúmate eso, todo. Pero algo, para que el paciente no tenga dolor. ¿Ya? Eso es inaceptable. Luego de eso, el manejo con fluidos. Vamos a tener conflicto con... No sé si hay alguna enfermera. ¿Hay alguna enfermera? ¿No? Vamos a tener conflicto con las enfermeras con lo que voy a decir, pero bueno, por suerte no hay ninguna por eso. Ah, pero me están grabando. No. Ya. Las vías venosas en el paciente quemado, de preferencia, es en la zona no quemada, de preferencia. Pero si no hay ninguna otra zona, a donde sea. ¿Ya? Hay que tener un par de vías venosas gruesas, bonitas, para poder aportar fluidos. ¿Ya? El paciente quemado se muere por una pérdida de volumen. Por eso mueren inmediatamente. No se mueren inmediatamente, pero por eso rápidamente evolucionan al shock, por pérdida de volumen, no por otra cosa. ¿Ya? El paciente, recuerden que si se quema, una persona se quema, es como meterlo al esterilizador. Ese gallo no tiene bacterias en la piel. Entonces, no se va a infectar inmediatamente. Se infecta como a los 10 días después, ya no va a ser su problema. El problema inmediato del paciente es la pérdida de volumen. ¿Ya? Por eso se muere esa gente.
y por dolor. ¿Ya? Entonces, ¿qué recomienda? Yo podría haber puesto qué recomiendo yo, pero como estamos en Chile hay que poner qué recomienda la sociedad americana, para que tenga un poco más de estilo. ¿Qué recomienda esto? Por eso la sonda Foley. Hay que ser insistentes en la diuresis de este paciente. El paciente tiene que orinar 0,5 a 1 ml por kilo hora. Eso es lo que tiene que orinar este paciente. ¿Ya? Si el paciente está orinando menos, tenemos que ver si aumentamos nuestro aporte de volumen o si estamos en un centro donde contamos con algún coloide, aportar coloides para meter agua al intersticio, que no salga tanto, al intravascular, y que ésta sea orinada. O si el paciente está orinando 7 ml por kilo, porque a veces pasa 7 ml por kilo, cualquiera podría decir, lo estamos haciendo fantástico, y no lo estamos haciendo fantástico, lo estamos haciendo pésimo. Cortar la infusión de volumen. Entonces van a decir, oye, pero ¿cómo le cortar la infusión de volumen? Sí, hay que cortar la infusión de volumen hasta que el hombre orine 1 ml kilo hora, así, 0,5 a 1 ml. ¿Ya? Entonces ustedes parten con Parkland, le ponen una sonda Foley, aunque tenga quemado el 1%, y van controlando la diuresis constantemente. ¿Ya? ¿Cómo controlamos la perfusión? En la ABS, en los hospitales de la periferia o de menor complejidad, la verdad, control de gases o ácido láctico, no sé si lo tengan, pero al menos la diuresis es un signo de que hay una buena perfusión y el llene capilar también pudiera hacerlo. ¿Ya? Y si el paciente tiene moderado dolor y aún, para mala suerte de él, lo tenemos despierto, pudiéramos preguntarle cómo se siente. Si nos responde una pregunta adecuada, quiere decir que su perfusión cerebral es adecuada. Pero yo creo que nos va a pegar. ¿Ya? Y en un centro de mayor complejidad podríamos instalar un catéter de arteria pulmonar para poder tener una mayor idea de cómo está la situación dentro del cuerpo de ese hombre. ¿Ya? Entonces, si algún día alguien me pregunta qué hice en mi vida, yo le voy a decir que trabajé en un servicio de urgencia. Muchas gracias.